Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Si son nuevos en este espacio, les doy la más cordial bienvenida. Aquí hablamos de todo lo que nos apasiona, desde lo último en entretenimiento hasta esos chismes que nos hacen estar al filo del asiento. Nos encanta desgranar cada detalle, analizar cada pista y traerles la información más jugosa y analizada del mundo del espectáculo. Y hablando de chismes, prepárense porque hoy tenemos un tema que va a dar muchísimo de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en los rumores que están inundando las redes sociales, esos que apuntan a una posible reconciliación entre dos nombres que ustedes conocen muy bien, que han conquistado nuestros corazones en la pantalla chica y que quizás también lo han hecho en la vida real, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien, y si aún no se han enterado, es hora de ponerse al día. Los rumores son cada vez más fuertes, más persistentes, y nosotros, como siempre, vamos a desglosar todo lo que se está diciendo, a analizar cada hilo suelto y a intentar tejer la historia completa. Si les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, si son fans de estas dos personalidades que han sabido cautivarnos con su talento y su carisma, si disfrutaron de su inolvidable química en pantalla, no se muevan de ahí, porque este vídeo es para ustedes. Y si aún no lo han hecho, esta es la oportunidad perfecta para que se unan a nuestra comunidad. Les invito a que se suscriban a nuestro canal, a que activen esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras publicaciones y a que nos dejen sus opiniones, porque sus comentarios son el alma de este espacio. Empecemos esta emocionante travesía por los rumores de reconciliación. Bueno, como les adelantaba, hoy el tema estrella, el que acapara todas las miradas y genera un mar de especulaciones, son Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para muchos de nosotros, ellos son más que dos actores talentosos, son la pareja que nació en la pantalla y que, para deleite de sus seguidores, pareció saltar a la vida real, regalándonos una historia de amor digna de película. Ustedes saben que desde que compartieron pantalla en Sen Kalkam, la química entre ellos fue palpable, eléctrica, trascendió la ficción y se convirtió en uno de los romances más seguidos, comentados y adorados. Han pasado por tantas idas y venidas, tantos rumores de ruptura que parecían definitivas, tantas especulaciones de reconciliación que nos dejaban con la boca abierta, que a veces uno no sabe ni por dónde empezar a desentrañar esta compleja maraña de relaciones públicas y privadas. Pero la verdad es que últimamente las señales, las pistas, los pequeños destellos de conexión, apuntan con una fuerza inusitada a que algo se está cocinando entre ellos, a que quizás, solo quizás, estamos ante el inicio de una nueva etapa. Hemos sido testigos de un montón de pistas, pequeñas pinceladas de información que, juntas, forman un cuadro bastante interesante y que no podemos pasar por alto. Para empezar, recordemos el contexto. Hace unos meses se confirmó su separación, y fue un golpe, un verdadero mazazo, para muchos de sus fans que los veían como la pareja perfecta, la pareja de ensueño que parecía destinada a durar para siempre. Los corazones rotos se multiplicaron, pero como bien sabemos, la vida da muchas vueltas, ¿verdad? Y parece que la vida de Hande y Kerem también. Lo primero que llamó la atención, lo que hizo saltar las alarmas de los más observadores, fue la reciente y notoria actividad en redes sociales. Si han estado prestando la debida atención, se habrán dado cuenta de que ambos han estado interactuando de manera más frecuente, más constante, y lo que es más importante, con un tinte que parece ir más allá de la cordialidad profesional o de una amistad casual. No me refiero a un simple me gusta fugaz o a un comentario genérico del tipo buen trabajo. Hablamos de interacciones que parecen tener un tinte más personal, más íntimo. Por ejemplo, se ha visto a Hande dando me gusta a publicaciones de Kerem que no son precisamente promocionales de su trabajo, ni siquiera fotos de eventos oficiales. Nos referimos a fotos más personales, a momentos de su vida cotidiana, a instantáneas donde se le ve disfrutando de su tiempo libre, compartiendo con amigos, mostrando facetas de su personalidad que van más allá del personaje público. Y lo mismo ha ocurrido al revés, Kerem devolviendo la cortesía, mostrando interés en las publicaciones de Hande, no solo en aquellas relacionadas con sus proyectos, sino también en las que reflejan su día a día, sus pensamientos, sus emociones. Esto, para muchos de nosotros, que analizamos cada detalle, es una señal clara y potente de que hay una conexión que va más allá de la simple amistad o de una cordialidad profesional mantenida por conveniencia. A veces, la forma en que las celebridades interactúan en redes sociales puede ser un indicador muy sutil, casi imperceptible para el ojo inexperto, pero muy poderoso, de lo que está pasando en sus vidas privadas, de los sentimientos que aún laten, de los puentes que se están reconstruyendo.
Pero no todo se queda confinado al ámbito digital, a las pantallas de nuestros dispositivos. Los ojos curiosos, los fans acérrimos y por supuesto, los paparazzi turcos, verdaderos expertos en captar momentos íntimos y en seguir la pista a las celebridades, han estado muy activos. Y en las últimas semanas han surgido avistamientos y supuestos encuentros que han alimentado aún más estos crecientes rumores. Se ha hablado de que han sido vistos juntos en lugares discretos, alejados del foco mediático, compartiendo tiempo, quizás retomando conversaciones, quizás reviviendo recuerdos. Obviamente debemos ser cautelosos porque estas son filtraciones, y en el mundo de la farándula, los rumores pueden ser manipulados o malinterpretados. Sin embargo, cuando se acumulan varios de estos avistamientos, cuando coinciden con las interacciones en redes sociales que hemos mencionado, y cuando se suman otros factores, la probabilidad de que haya algo de cierto en todo esto aumenta considerablemente. Es como armar un rompecabezas, cada pieza, por pequeña que sea, aporta a la imagen final. Además, hay que considerar un factor crucial que a menudo actúa como catalizador en estas situaciones: el círculo social. A veces los amigos en común, esas personas que han compartido momentos y experiencias con ambos, pueden ser un puente fundamental para la reconciliación, o al menos para un acercamiento. Y parece que algunos amigos cercanos de ambos, personas que conocemos y admiramos, han estado comentando o compartiendo publicaciones que de forma indirecta, sutil, pero muy significativa, sugieren un acercamiento entre Hande y Kerem. Esto no es una prueba irrefutable, por supuesto, nada lo es hasta que ellos mismos lo confirmen, pero sí añade otra capa de especulación, otro indicio más que no podemos ignorar si queremos comprender la magnitud de estos rumores. Otro punto importante que debemos considerar es el lenguaje corporal y el tono de sus últimas declaraciones. Si bien es cierto que ninguno de los dos ha salido públicamente a hablar directamente sobre una posible reconciliación, sus últimas apariciones, en las pocas entrevistas que han dado por separado, han tenido un tono notablemente más reflexivo, más maduro. Han reconocido de forma velada pero clara, lo especial que fue su relación, lo importante que fue el otro en sus vidas, y lo mucho que aprendieron el uno del otro. A veces cuando las personas se separan, reflexionan sobre su relación, y luego vuelven a conectar, hay una madurez, una apreciación renovada de lo que tuvieron, y esas sensaciones, esos sentimientos profundos, a veces se reflejan en sus palabras, aunque sea de forma indirecta, entre líneas. Es como si ambos hubieran madurado, como si hubieran tenido tiempo para procesar su pasado y mirar hacia el futuro con una nueva perspectiva. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para sus carreras? Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más populares, más aclamados y más cotizados de Turquía, y su relación, tanto en pantalla como fuera de ella, siempre ha estado bajo el intenso escrutinio público. Si confirmaran una reconciliación, sin duda alguna, sería una noticia que movería el mundo del espectáculo, que haría temblar las redes sociales y que generaría un nuevo pico de interés, no solo en su vida personal, sino también en sus respectivos proyectos. Es una espada de doble filo, claro está. Por un lado, el fervor de sus fans se dispararía, las especulaciones se multiplicarían, y la atención mediática alcanzaría niveles estratosféricos, lo cual puede ser muy beneficioso para sus carreras. Pero por otro lado, la presión mediática, la constante vigilancia, la falta de privacidad, se intensificaría aún más, y eso puede ser un desafío considerable para cualquier pareja, especialmente para una que ya ha experimentado el lado más intenso de la fama. Es importante recordar, y esto lo recalco para mantener la objetividad, que hasta ahora, todo esto son rumores. Son indicios, son especulaciones, son la suma de pequeñas pistas que nos hacen pensar. Ninguno de los dos ha salido públicamente a confirmar o desmentir nada de manera contundente, y en el complejo y a veces un tanto surrealista mundo de las celebridades, sabemos que a veces los rumores son solo eso, humo. Pero otras veces son el preludio, la antesala de una noticia oficial que está a punto de ser revelada. Lo que sí podemos afirmar con un alto grado de certeza, basándonos en la evidencia que hemos analizado, es que la conexión entre Hande y Kerem parece seguir intacta, de una forma u otra. Ya sea amistad, respeto, cariño o algo más profundo, algo los sigue uniendo. Hemos visto cómo han evolucionado sus carreras por separado también, demostrando su talento individual y cosechando éxitos por mérito propio. Hande ha seguido cosechando aplausos y reconocimientos con sus proyectos, consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación. Y Kerem, por su parte, también ha explorado nuevas facetas en su carrera, asumiendo roles desafiantes y demostrando su versatilidad.
Pero es innegable y para muchos de nosotros es casi imposible separarlo, que el tiempo que pasaron juntos en Senkalkam y posteriormente en su relación sentimental, marcó un antes y un después para muchos de sus seguidores. La química que desprendían en pantalla, esa chispa que saltaba entre ellos, era algo difícil de ignorar, algo que generó un vínculo especial con el público. Y aquí viene la pregunta del millón, la que todos nos estamos haciendo, la que nos mantiene pegados a la pantalla, esperando la próxima noticia. ¿Será que este es el inicio de una nueva etapa para Hande y Kerem? ¿Será que están dándose una segunda oportunidad, un nuevo comienzo? Los indicios, como hemos analizado detalladamente, son bastante sólidos. Las interacciones en redes sociales, los avistamientos reportados, los comentarios velados de amigos en común, y ese tono más reflexivo y tierno en sus declaraciones públicas, todo apunta, con una fuerza creciente, a que hay un acercamiento, a que la puerta para una reconciliación podría estar abierta. Por supuesto, y esto es fundamental, debemos ser respetuosos con su privacidad. Al final del día son personas, seres humanos con sus propias vidas, sus propios sentimientos, y merecen su espacio, su intimidad. No podemos olvidar que detrás de la fama, hay individuos que buscan la felicidad y la tranquilidad. Pero como amantes de las historias de amor, y más aún cuando involucran a celebridades que admiramos y seguimos de cerca, es difícil no emocionarse, no ilusionarse, ante la posibilidad de que esta pareja, que tanto nos ha cautivado, se haya reconciliado. La historia de Hande y Kerem ha sido un verdadero vaivén de emociones para sus fans, un torbellino de esperanza, decepción y ahora, quizás, una renovada ilusión. Y si esta etapa de reconciliación se confirma, sin duda sería un giro emocionante, un capítulo esperanzador en su narrativa personal y mediática. En resumen y para recapitular los puntos clave de nuestro análisis, los rumores de una reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin son cada vez más fuertes, más persistentes, y están ganando terreno en el panorama mediático. Las interacciones en redes sociales han aumentado de forma significativa y parecen tener un carácter más personal. Se han reportado avistamientos juntos en lugares discretos, alimentando la especulación. El círculo cercano de ambos parece estar comentando de forma indirecta, sugiriendo un acercamiento. Y aunque no hay confirmación oficial alguna, estas señales, acumuladas y analizadas en conjunto, sugieren un posible acercamiento, una reconexión entre la popular pareja que ha conquistado corazones en todo el mundo. Seguiremos atentos a cualquier desarrollo, a cualquier declaración, a cualquier pista que surja, porque ya saben que aquí en el canal los mantenemos al día de todo, absolutamente de todo. Y eso es todo por hoy, mis queridos seguidores. Hemos desglosado los últimos rumores, hemos analizado las pistas, hemos compartido mi perspectiva y mi análisis sobre la posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como siempre, les he traído la información más relevante, los hechos que se conocen y mi interpretación de los mismos, pero ahora, lo más importante, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem se han reconciliado? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? ¿Hay alguna otra pista que hayan detectado y que no hayamos mencionado? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, en la caja de comentarios. Me encanta leerlos, me encanta debatir con ustedes y saber qué es lo que ustedes piensan. Sus opiniones son fundamentales para el crecimiento de este canal. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este vídeo. Ha sido un placer enorme compartir esta noticia, estas especulaciones y este análisis con todos ustedes. Si les gustó el contenido de hoy, si les pareció interesante, entretenido y les aportó valor, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a posicionarnos y a llegar a más personas que comparten nuestra pasión por el mundo del espectáculo. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de Hande y Kerem, con aquellos que disfrutan de estos chismes y análisis. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es un paso pequeño para ustedes, pero un gran impulso para nosotros. No se pierdan ninguna de nuestras futuras entregas, porque siempre tenemos contenido fresco y emocionante para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más momentos de pura emoción. Un abrazo enorme a todos y hasta la próxima.